Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tiene la OSA hasta por 20 minutos. Maestro Óscar Mauricio Guerra, adelante. No, muchas gracias, senadora, por la presentación y por moderarnos en esta mesa, y obviamente agradecer a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores por esta atenta invitación. Bueno, yo empezaría diciendo que, y bueno, también saludo a los compañeros del PAN, del Tribunal, a la compañera de Esmeco Evalúa, del INAD, del Instituto Nacional de Administración, perdón, pues de que van a decir que le copié la tarea a Cintia, pero ya muchas cosas que Cintia dijo, pues qué bueno, porque me van a ayudar a ser mucho más rápido y ágil, porque pues es un asunto complejo el que nos tiene aquí. Estamos pasando, y yo no soy abogado, pero estamos haciendo ahora como la teoría de sistemas, y a ver si nos funciona. Yo espero que sí, pero a veces los sistemas funcionan en la teoría, o como dicen, México es un país de muy buenas leyes, pero pues las leyes ahí están muy bien, pero digamos la implementación, la práctica, los resultados, pues muchas veces o la gran mayoría no son los deseados. E igual puede pasar con el asunto sistémico, hoy las leyes, si uno las lee, traen mucho este enfoque sistémico que pues tiene su lógica, su raciocinio, pero no vaya a pasar como a veces como economista decía, no, pues es que la teoría está perfecta, lo que se equivoca es la realidad, ¿no? Yo creo que no, a lo mejor no es así. Finalmente una teoría, digamos, para que sea válida, es porque puede interpretar, pero sobre todo incidir y modificar la realidad. Yo lo primero que diría, bueno, ¿por qué estamos aquí, no el día de hoy, sino por qué estamos en esta, digamos, ola de reformas? Digamos, ahora sí, como diría Chava Flores, vino la reforma y vinieron todas las reformas, y no me voy a referir a las estructurales, sino a las que tenemos en la mesa, a la de transparencia, a la de anticorrupción, por mencionar las que estamos aquí tocando. Y vino por una razón fundamental. México es uno de los países donde el desencanto y la desconfianza es de las más grandes y viene aumentando, ¿sí? En ese sentido, es una realidad que las propias cifras que nos da la Secretaría de Gobernación o el INEGI o otro tipo de encuestas, pues ahí están y que no podemos tratar, y que en eso, en términos que entiendo que los representantes populares, pues preocupados por este tema, pues dicen, bueno, pues algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos con las manos atadas cuando tenemos esos problemas de desencanto, ¿no? A mí lo que a veces me llama mucho la atención es que México vive en el desencanto y desconfianza, y cuando vienen estas encuestas internacionales, que es cierto que salimos muy mal, ya vamos a ver en asuntos de corrupción, de confianza, etcétera, pero nos preguntan si somos felices y decimos que sí somos felices, cuando menos, digamos, o sea, desencantados, desconfiados, pero felices. Así somos. Bueno, si ustedes, voy a poner algunos datos muy rápidos, ya los conocen, la calificación que tiene México en percepción de la corrupción, y cuando uno dice transparencia internacional, y dicen, oye, pues ahí están los institutos de transparencia y las leyes de transparencia, y que es la mejor ley, y nosotros seguimos estando mal en corrupción. La organización se llama transparencia, pero lo que mide es la percepción de la corrupción. Y finalmente en el país la percepción, es decir, qué pensamos los ciudadanos, si hay o no hay corrupción, si hay más o menos corrupción, y nos hacen una encuesta de diversos servicios, que hay que decir, algunos son hasta de tipo privado, pero la mayoría son de orden público, unos es del orden federal, otros estatal y otros hasta municipales, pero lo importante es que el país pues sale reprobado, digamos, en ese sentido, y el índice, digamos, nunca hemos superado los 40 puntos, donde la escala superior es 100, o sea, estamos reprobados, ¿no? En ese sentido, y no hemos avanzado. Pero luego, cuando nos vamos a lo que es la percepción sobre las instituciones, y bueno, no me pusieron aquí a los jueces, yo creo que sabía que iba a venir Edgar Elías, y como nos conocemos, ahora el magistrado dijo, no pongan. Por ejemplo, ahí están, si les van poniendo, por favor, acá. Ahí estaba la que les decía de que no pasamos de ser reprobados, y esta es importante, vean.
todos hacia la baja, todos, aquí no se salva a nadie. O sea, ¿quiénes son los que menos han bajado? Los médicos, ¿sí? La iglesia para abajo, increíblemente, de 7. Los maestros, que les digo, y los maestros están muy bien calificados, pues han bajado feamente. Los maestros son los verdes, estaban 7.7, fíjense que llegaron en el 2005 al 6.3 y han, digamos, aumentado un poquito, no, pues se han mantenido ahí en el 6.3 los profesores o los maestros. El ejército, pues digamos, por estas nuevas funciones que ahora tienen que desarrollar y que si debiese o no desarrollar, pues digamos, no le ha ido bien y también ha disminuido los sindicatos, etcétera. ¿Y quiénes son los que están hasta abajo? Los partidos políticos, los diputados y senadores y la policía, ¿no? O sea, con 4.3. O sea, estamos, digamos, en caída, ¿sí? Y esto no le conviene a nadie. O sea, si no tenemos confianza, digamos, en ese sentido, pues no hay forma de desarrollar otro tipo de actividades en el país, incluidas evidentemente las económicas. La inversión se dirige, y lo dijo Keynes, por una cuestión muy fácil que se llama la expectativa. ¿Qué espero que suceda? Y si no sé qué suceda, aparte del efecto Trump, que tendrá todas sus consecuencias, si yo veo en un país donde considero que no tengo confianza y las instituciones públicas y privadas y de otro índole vienen en plena decadencia, pues el futuro que nos avecina, digamos, si no se hace nada, no se ve nada halagador. Y simplemente en estas cuestiones, dice la gente, el 80%, ¿sí? Que las instituciones son corruptas o estrictamente corruptas. O sea, el 80% de los mexicanos creemos que las instituciones son corruptas. Y hay que tener claro que la corrupción es un asunto, antes se decía que es un asunto de dos, como en la canción, ahora es un asunto, digamos, que involucra sistemas. En ese sentido, son redes, digamos, en esta cuestión que están involucradas. Y también hay de la alta corrupción, de la corrupción hasta la pequeña corrupción, y esa habría que diferenciarla de los compañeros que se roban un lápiz para llevárselo a su hijo para que la escuela, que es una disminución, hasta quien, digamos, pues bueno, deja a los municipios sin sus participaciones federales, por decir otra cosa, o quien, digamos, de alguna forma se alía con algunas empresas para que ganen concursos de obra pública que pueden costar miles y millones de pesos, ¿no? Entonces, hay también ámbitos de corrupción. Y también somos autocríticos y decimos que el 70% nosotros decimos que nosotros permitimos la corrupción, o sea, somos parte de la corrupción, ¿sí? En ese sentido, y lo cual es más, digamos, pues poco halagador, es que el 56% de los mexicanos pensamos que la corrupción es poco, nada posible de erradicar. ¿Sí? Eso pensamos. Esperamos, y evidentemente no por eso, pues obviamente las percepciones pueden cambiar y debiesen cambiar, y una primera cuestión para hacerlas cambiar es pues obviamente legislar sobre la materia, pero no solo legislar, sino lo que se legisle se haga realidad. Es simplemente por decir a qué equivale la corrupción ya si la sumamos en el país, y estos son con datos del Banco de México, Banco Mundial y Forbes que coinciden, que son 9% del PIB. Ya quisieran los diputados haber tenido 1.5 billones de pesos para poderlo haberlo distribuido en diversos programas, y ahora, digamos, en una forma de fortalecer el mercado interno, dar posibilidades de empleo pues a los probables migrantes que van a venir para acá, para, digamos, atenuar las posibles matices o modernizaciones del Telecán, etcétera, etcétera. 1.5 billones de pesos anuales, digamos, es el 9% de la producción. Por ejemplo, el sector agrícola de este país produce el 8% del PIB, por decir algo. ¿Y a dónde es donde va este dinero? O sea, ¿a dónde las empresas? Pues lo tenemos bien localizado, pues nomás. El 43% es para agilizar trámites de todo tipo, ¿sí? Pues que con el juez, que con el de la Secretaría de Economía. Lo otro, pues evidentemente es para obtener licencias y permisos, licencias de construcción, licencias ambientales, permisos para hacer antros, permisos para abrir cuestiones que a lo mejor pueden contaminar, etcétera. Lo otro, el 21%,
impedir abusos de autoridad, las mordidas, etcétera, etcétera, este tipo. El 16% para ganar contratos, ¿sí? Esto es en dónde, no quiere decir los montos, ¿no? Porque a lo mejor 16%, si yo gano un contrato de, pues digamos, para construir una obra pues muy importante, digamos un tren o una cosa así que vaya de una ciudad a otra, una cosa así, pues obviamente la cantidad puede ser mucho mayor, digamos, aunque sea solo el 16% de las empresas que manifiestan que para eso. Y el 11%, pues para participar en licitaciones, ¿no? Que están ligados, si ya lo sumamos, pues digamos el 27%, digamos, está ligado a las compras gubernamentales. Sabemos dónde está el asunto, digamos, en ese sentido. ¿Y dónde están principalmente? A quienes, pues es el municipio, luego el Estado, luego el federal, porque esto no es contra los municipios, lo que pasa es que el municipio es el primer orden, digamos, de gobierno, el más cercano a las personas, aquí serían las delegaciones. Pues si yo quiero expandir, digamos, en mi peluquería, vender cerveza, pues a lo mejor, digamos, voy ahí con la delegación en la que vivo, ¿no? Coyoacán, y pues entonces ahí, etcétera, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando de dónde, no de cantidades, sino dónde más veces se hace. Si queremos hablar de cantidades, el 61% de los mexicanos aceptamos que hemos pagado una mordida. Y yo levanto la mano, o sea, igual, todos los de la Ciudad de México estamos condenados, digamos, a pagar una mordida. Estamos, ¿cuál? Pues el del viene, o sea, tienes de dos, maestro. O le das dinero al viene, ¿sí? Al que cuida tu carro, ¿sí? O cuando salgas a ver cómo está tu carro, o a ver si está tu carro, ¿no? Y la otra es que no te puede estacionar, porque el señor es el dueño del lugar, con sus cajoncitos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿quién no le ha dado? Y que levanten la mano, pues 5 pesos, 10 pesos. Ahora vienen los parquímetros, etcétera. Hay formas, digamos, etcétera. Bueno, en Coyoacán, la delegación de Coyoacán, llegó a ponerles un chaleco y hacerlos legales, en ese sentido, un parquímetro humano, ¿no? Bueno. Ahí, digamos, pero de ahí, digamos, también hay muchas otras cosas, digamos, que hacer, ¿no? El 55% también haber aceptado, pagado algún soborno a instituciones que imparten justicia. Aquí en el Distrito Federal me tocó, yo fui presidente del Instituto, hacer una cosa que se llamaba el Ministerio Público Transparente, donde la gente llegaba a los ministerios públicos, no sabía ni le daban ningún tipo de información y tenía que dar una cosa que se llama, y ahora ya estoy estudiando Derecho, pero nunca la voy a… Como me decía el hoy jefe de gobierno, que en ese momento era procurador, este concepto yo tampoco lo estudié en la Facultad de Derecho, siendo doctor, y que se llamaba el impulso procesal. Y uno decía, oye, quiero saber el número de expediente, el nombre, si está aquí tal pariente, está tal cliente. No, a ver, te falta, aquí están todos los papeles, no, te falta el impulso procesal. Y el impulso procesal era darle un billete y todavía en el descaro, eso si no sea cierto, abrían la Constitución o la Ley de Procedimientos del Distrito Federal y se la metían ahí en el librito y decía, todo dentro de la ley, señores, ¿sí? No son chistes, sucedía así, ¿sí? No sé, ¿y qué hicimos? Pusimos una pantalla donde los abogados o los familiares pueden saber en ese Ministerio Público qué persona está, a qué horas entró, cuántas horas lleva, cuál es el presunto delito, que ahí tenemos un problema, que si era un dato personal o no, en la prueba de interés público era mejor el presunto delito del que se le acusa, y como saben hay 48 constitucionales para que y tenía un semáforo, porque había otra cosa que se llamaba las libertades cantadas, que es el colmo. ¿Qué pasaba? Cuando ya llegaba el límite y el juez ya había dictado que a lo mejor el señor iba a salir libre, le decían, espérenme allá adentro, porque es allá adentro y acá afuera, ¿no? Entonces decían, un cuate, espérenlo, no me lo saquen. Salía con la familia, le decía a la familia al abogado, tú dame 3,000 pesos, era la cuota, y yo te lo saco aquí. Le daban los 3,000 pesos y lo sacaba, el señor ya iba a salir, y aparte la familia decían, este cuate es buenísimo, ¿no? O sea, se llamaban libertades cantadas, ¿sí? Entonces el semáforo dice, porque es un aeropuerto y un semáforo, cuando es verde es que el señor ya va a salir, cuando es rojo es que ya te lo remitieron a otro lado, y cuando está en amarillo es que todavía está en proceso, no se ha definido el asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una aplicación en materia de transparencia que puede, digamos, inhibir o anular los actos de corrupción. No sé si se hayan modernizado ahora los ministerios públicos, ya hayan encontrado en aquel momento, me acuerdo con el doctor Mancera, pues obviamente los ministerios públicos no lo veían con muy buenos ojos, y no tanto los jueces, sino todas las personas que estaban luego ahí alrededor trabajando, o disque trabajando en los ministerios públicos, ¿no? ¿Qué dice Transparencia Mexicana? El costo promedio de una mordida que damos es de 165 pesos, ¿sí? El costo promedio, ¿no? Pero lo que sí es impresionante es que
nosotros los hogares mexicanos pagan el 14% de sus ingresos al año, ¿sí?, en mordidas. O sea, digamos, y es como un IVA, ¿no?, dividido otro IVA. No es mensual, no es por producto, es al año, ¿no? Es como si yo pagara un 0.% al mes sobre algo, ¿sí? ¿Sí? Y lo peor es que para aquellos que tienen menores ingresos, pues les significa más. Aquellos que tienen un ingreso de un salario mínimo, les significa el 33%, digamos, es como un impuesto de 33% anual, ¿sí? O sea, se pagan 3% al mes. No quiero ponerlos muy teóricos sobre el asunto, sí me echas una manita, ¿no? Gracias, compañeras. Somos colegas, por eso. Este es un economista que se ha dedicado a estudiar casi 150 países y encuentra algo que es, digamos, evidente, pero simplemente hay que saberlo, que obviamente cuando los índices de opacidad se incrementan, el crecimiento tiende a ser menor. Y nuestra economía, pues ustedes han visto los años que hemos venido, o sea, hace 20 años, digamos, de un crecimiento pues muy errático. No quiere decir que, va a decir, bueno, entonces quiere decir que cuando crecíamos en el milagro mexicano no había corrupción. No, sí había, pero había otras circunstancias. Hoy, finalmente, es un limitante. A todos los limitantes que hoy tenemos, todavía le sumas pues digamos está. Quiere decir que a lo mejor ese crecimiento del milagro mexicano pudo haber sido mayor, ¿sí?, en ese sentido, si no hubiera habido la opacidad que, digamos, había en esos años. Que es mayor, no tengo duda, que la que hoy hay en ese sentido. Pero lo peor, y eso debe tomarlos en cuenta, como vienen las cosas, es que la relación, y esa está medida para 130 países, por cada un punto de aumento en la opacidad, ¿sí?, y él tiene una forma de medir la opacidad que le llama CLEAR, y en ese CLEAR está el asunto de la legalidad, de la contabilidad, de la información monetaria, fiscal, etcétera, son varios que se llaman CLEAR, digamos, lo hizo así, pero se llama limpieza, y lo mide por cada punto de opacidad que aumenta ese no CLEAR, o el anti-CLEAR, el CLEAR -1, ¿sí?, pues disminuye en 0.15% el PIB, y disminuye la inversión extranjera directa, ¿sí? Simplemente, digamos, ya por sobrevivencia disminuyamos, digamos, la corrupción en ese sentido y más en las circunstancias en las que este país se va a ver a partir de enero del próximo año, si no es que ya empiezan las primeras cuestiones, ¿no? O ya empezaron, ahí está el tipo de cambio, ahí está la tasa de interés y no hemos visto nada. Entonces, el acceso a la información, y esta es una cuestión que dicen, oye, pues es que yo no entiendo. Hay más instituciones de transparencia, ya está la superley de transparencia, ¿sí? Ya está el super-INAI, todo este tipo de cuestiones, y la corrupción no disminuye, al contrario, brota. O sea, uno hoy abre un periódico, un noticiero, ve internet, y bueno, pues entre los, el problema de la inseguridad, como ya lo decía perfectamente, el segundo problema es digamos, o sea, no, pero ya no hay, digamos, gobernador, digamos, uno ve al sur, al norte, cualquier color que vea, donde hay problemas, digamos, de este tipo, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Sucede por una cuestión, y pongo dos ejemplos aquí muy rápido, por ejemplo, el de Provida. Gracias a la transparencia se pudo, digamos, acceder a información del uso de los recursos que dio la Secretaría de Salud, que fueron 30 millones de pesos, que finalmente cuando se pidió el uso de esos recursos a Provida, pues se dio cuenta que lo que se habían gastado era en Mont Blanc y tangas y otro tipo de cosas. Por eso así fue, digamos, y esta investigación la hizo fundar, está en ese sentido, ¿sí? Le llamaban el Watertangas, ¿sí?, o como ustedes quieran, y que pues obviamente se denunció en su momento porque es una organización del Ministerio Público, y lo que sucedió es que hubo una multa de 13 millones a Provida, no sé por qué no de los 30 o los 13, fue lo que se pudo encontrar como irregularidad, y a la persona que dirigía, digamos, esta institución, pues está inhabilitado para, digamos, ocupar cualquier cargo, ¿no? Solo faltaría. Bueno, otro, por decir, es el Premio Nacional de Periodismo, sí, en categoría de acceso a la información, donde Fátima, de un periódico, una revista MX, pues a través de solicitudes de información encontró cómo en el Estado Mayor Presidencial, sí, en el año 2008, pues, digamos, se hacían contratos con lo que se llamaban proveedores fantasma. Esta no es, las
las empresas fantasmas, proveedores fantasmas, no es una invención de quien ya todos sabemos, no tengo que decir su nombre, sino simplemente él las hizo, digamos, a lo grande, ¿no? En ese sentido, pero las empresas fantasma también. Y a través de esos estudios de información, pues se pudo comprobar esto, pues simplemente pidiendo las notas y los RFC, porque los RFC de los proveedores del sector público son, o sea, es información pública y por lo cual uno se puede saber sobre la existencia o no, y pues estas empresas no existían como tal, ¿no? En ese sentido está todo documentado. Bueno, el acceso a la información sirve para eso, ¿sí? Sirve para poner, si las gentes se empoderan, piden información, la consultan en los portales. Yo acabo de hablar hace rato con la presidenta del Instituto de Veracruz y yo le pedí información porque quiero hacer un trabajo, le decía que a ver si lo hacemos del sistema, porque esta idea de que la transparencia no sirve porque hoy hay más corrupción, ya están los casos de X, Y, Z, W, tal, y que a veces las cantidades son mayores, las cuestiones excéntricas son ya, digamos, cayendo en el… pues no sé, en la locura, yo diría, pues parte, por ejemplo, de los contratos y parte de las compras que hacía el gobierno de Veracruz fueron solicitados vía acceso a la información. Me dicen, no fue ni recurso de revisión porque las entregaron, o sea, las entregaron y finalmente haciendo un cruce de información sobre estas, hay gente que Jacqueline le llamó muy bien, Jacqueline Pechar, los traductores de información, te dan la información y tú ya empiezas a cruzar, a ver otro tipo de cuestiones, a hacer una investigación, pues te das cuenta de cada sorpresa. Y entonces, bueno, pues qué bueno que haya transparencia, qué bueno que podamos saber todo eso. ¿Y para qué? Pues somos unos descarados, ¿o qué? O sea, pues bueno, si ya salió hasta en el periódico, ya está la nota roja, etcétera, etcétera, tipo de cosas. No, pues obviamente se trata de cerrar el círculo en ese sentido y que, digamos, la información esté a disposición, pero digamos, cuando sea el caso, evidentemente, porque esta información pues tendrá que comprobarse, ir con las autoridades competentes y evidentemente también en su caso los acusados tendrán todo el derecho a defenderse de este tipo de cuestiones, pero da los insumos, ¿no? La transparencia no es el antídoto para ante la corrupción, o sea, no la va a terminar, la puede inhibir, la puede exhibir, ¿sí? En ese sentido, pero se requiere. Y aquí es donde digo que pues ya le copié la tarea a Cintia, porque también, pero voy a tratar de ver algunas cosas que ya con lo que ella nos dice. La nueva ley de acceso, la nueva ley general de transparencia, y por eso estas reformas, ¿sí? Y por eso el consenso de estas reformas entre los diversos grupos parlamentarios, porque evidentemente son altamente necesarias y prioritarias para el porvenir de este país. Porque finalmente pues estos índices preocupan a todos en ese sentido y creo que pues es parte del trabajo pues de los representantes populares simplemente pues ver esa evidencia empírica y actuar sobre esa para modificar la realidad. Y bueno, en lo que se refiere a la Ley General de Transparencia, se crea un sistema nacional, que ya exponía Cintia cómo trabaja, donde están todos los órganos y que lo que se requiere es una política nacional de transparencia, porque lo que teníamos en el país en materia de transparencia, algunos avances, es que teníamos un derecho pues muy desigual dependiendo en qué estado te tocó vivir, qué congreso te tocó, qué órgano te tocó, qué sujetos, pero no solamente entre estados, entre los mismos sujetos obligados a veces de una misma entidad, hay los buenos, lo que digo, los sujetos obligados y los sujetos desobligados, ¿no? Y etcétera, a veces en un mismo. Entonces, bueno, lo que trata es de estandarizar, homologar el ejercicio de este derecho, ser más garantista, le da más competencia a los órganos garantes, al INAI le da la posibilidad de, en su caso, cuando considere un ciudadano que un órgano local o estatal no resolvió de manera adecuada por alguna presión, etcétera, nosotros podemos ser una segunda instancia. Y, bueno, como ya se dijo, también se genera la Plataforma Nacional de Transparencia, que me voy a meter un poco en ella, para tener toda esta información en un solo instrumento o en un solo
lugar y no tener que tener una clave y un password para poder entrar a cada uno de los sistemas de solicitudes de información de cada una de las entidades, que en este país había que decirles que había alrededor de 76 sistemas de información para poder entrar. Algunos estados ni tenían sistemas, otros estados tenían sistemas y no operaban, etcétera, etcétera. Y se hace, digamos, esta plataforma que, como bien y todavía lo es, ha tenido sus problemáticas para su implementación, cuestiones de tiempo. La ley no marca un tiempo, pero lo lógico es que estuviera operando cuando operó inmediatamente ya la ley general. Pero evidentemente no hay una plataforma igual en el país, ni la plataforma México, porque solo liga a las partes de seguridad pública. Aquí ligamos a toda dependencia pública, estatal, municipal, ¿sí? Sindicato, partido político que reciba recursos públicos. Estamos hablando de alrededor de 13,000 sujetos obligados que están ligados a una dirección electrónica y en la cual uno puede hacerle solicitudes a todos ellos, recibir respuestas, interponerle recursos de revisión, etcétera, etcétera. Y nada más, y adicionalmente, publicar las obligaciones de transparencia, que son 170, más las que le aumentaron los estados, lo cual, por ejemplo, ahorita la plataforma en el CIPOT lleva 60 millones de registros, y alguien dice, es muchísimo, no vamos ni al 10%, decir que Jalisco es uno de los estados que va más adelantados, y que es un registro, no es un dato, un registro es, si es el directorio, es el nombre, el teléfono, el domicilio, etcétera, toda, digamos, la hilera. Ese es un registro en ese sentido. O sea, se requiere de un potencial y también se requiere, obviamente, de un instrumento que, digamos, estamos ya afinando, ya hay mucha gente que está subiendo la información, estamos en eso, tenemos un plazo hasta mayo, pero es hasta mayo. Esperamos y sabemos que, por ejemplo, como el Estado de Jalisco, el Banco de México, el Sindicato del Banco de México, la Universidad de Baja California, están a punto, digamos, de finalizar, unos más adelantados que otros. Se están haciendo también algunos ajustes a la propia plataforma en el CIPOT, porque obviamente a la hora de vaciar la información, etcétera, etcétera, pues hay que decir que aparte no es solo la ley general, la plataforma también tiene que darle cobertura a lo que las leyes estatales dieron, y unas se cambiaron hasta mayo en ese sentido. No estoy haciendo una justificación, pero hoy tenemos a la plataforma funcionando, digamos, unos pueden ser solicitados a todas las entidades del país y a la Federación. El Distrito Federal lo más seguro es que mañana esté interconectado, el Estado de México el viernes nos dijeron porque ellos están haciendo su interconexión, porque tienen un sistema propio a la plataforma, pero por lo que se refiere a todas las entidades del país, hoy tenemos ya más de 70,000 solicitudes vía la plataforma a diversos sujetos obligados de todo el país, y a la vez también está funcionando el sistema Infomex, donde lo había, para, digamos, tener esta transición y, digamos, lo que sí puedo decirles es que el número de solicitudes ha aumentado pues de forma muy importante en este periodo de este año en comparación del otro a nivel nacional en casi un 40%. Parte de esto no es la plataforma, es pues todo lo que ha estado en la mesa de discusión en este país en materia de transparencia, de anticorrupción, etcétera, nuevos sujetos obligados que han aumentado el interés, pero ahí está. Pero ¿cuál es la gran reforma en materia de transparencia? Uno puede hacer preguntas, háganlas. Las obligaciones. Hoy tiene todos los sujetos obligados que publicar muchísima información en formatos abiertos, exportables, ¿sí? Con estándares de gobierno abierto, para que la gente pueda usarlos y hacer estos cruces. Y, por ejemplo, en la plataforma, si yo quiero saber cuántos contratos tiene la empresa Oscar Guerra, para no ponerle un ejemplo, Oscar Guerra, capital variable, y yo le pongo Oscar Guerra, me va a dar todos los contratos que esa empresa tiene con municipios, estados y federación por sujeto obligado, por monto, por periodo, en vez de que yo me vaya a buscar los 3 millones de contratos, que más o menos hay, uno por uno, para ver, ¿sí? Con un solo filtro en ese sentido. Y si yo quiero saber cuántos Oscar Guerras trabajan en el país, digamos también, entonces lo puedo saber dando el nombre porque todos los directorios están estructurados de la misma forma. Asunto que es altamente complicado tecnológicamente y yo se lo recomiendo y lo he visto con algunos compañeros, aquí a Cintia que está involucrada también, pues que se vayan con tentación, digamos, y que tomen esta experiencia para lo que va a ser el sistema o la plataforma anticorrupción. En ese sentido, a veces parece sencillo este tipo de cuestiones,
pero les digo, no hay en el país hasta hoy una plataforma que tenga, digamos, la cantidad de información que debe almacenar esta, tenga, digamos, a todos los sujetos obligados que deben de tener en ese sentido, y entonces pues son cuestiones que, digamos, en el papel, y yo me siento parte del culpable, porque también fui de esta idea en su momento cuando me tocó opinar de una plataforma nacional, porque se hablaba del Infomex como una posible plataforma, pues eso, digamos, está ahí, pero sí implica, y ahí hay que ser gradualistas, de verdad, en ese sentido, sería mi recomendación, y de verdad, garantizar también los recursos. Esa parte no me preocupa tanto. La plataforma en sí va a costar, digamos, 20 millones de pesos. Puede parecer mucho, puede parecer poco. Asómense a las licitaciones de Compranet que se hacen sobre sistemas informáticos, que yo creo que es otra parte donde después, ahora que hicimos lo de publicidad oficial, hay que hacer una página sobre contratos informáticos, porque yo he visto contratos informáticos que para actualizar una base de datos, ¿sí?, les pagan 35 millones de pesos y se asustan por 20 millones. Finalmente, obviamente está el contrato ahí, está la licitación ahí de la plataforma, fueron 2 empresas, pero finalmente esa parte, digamos, no me preocupa tanto, digamos, en el sistema anticorrupción, me preocupa la armonización, sistematización y homologación, simplemente las declaraciones patrimoniales en términos de su evolución patrimonial. Ahí, digamos, porque se van a tocar temas muy sensibles en ese sentido. Termino, digamos, un poco con, para ya no, con bueno, solo anterior, simplemente, como decía, coincidíamos. Estas son, o sea, cómo está el sistema, y esos 2 sistemas se tienen que entrelazar. Las nuevas entidades, el Comité de Participación Ciudadana, que qué bueno, creo que es un acierto la participación de ciudadanos, la Fiscalía Anticorrupción, aquí tuvimos a alguno de los que está participando hace rato, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y se fortalece la auditoría, la Secretaría de Función Pública. Termanía, sí. Bueno, esta yo la veo así, es la mesa de los 7 lugares, ¿sí? Y qué bueno que los 7 lugares, el 7º y la presidencia, la tienen los ciudadanos. Los que yo creo que es una innovación. Está lo de la plataforma, que ya se dijo, y terminaría, yo así la veo, Sistema Nacional de Archivos hasta arriba. Por eso, esta es la visión sistemática, que alguien diría, ¿y qué es eso? Bueno, yo traté de hacerlo, digamos, es el Sistema Nacional de Archivos, que necesitamos archivos para que haya información, tanto para respuestas como para subir a las obligaciones de transparencia, ¿sí? Necesitamos archivos para que poder retroalimentar también a la plataforma, no solo de transparencia, sino a la digital, en los 7 sistemas que nos hablaba ya Cintia, ¿sí? Y finalmente, estos 2 sistemas, junto con el de fiscalización, son 4 sistemas, si lo quieren ver así. Ya sé que me dicen que el de fiscalización está dentro de anticorrupción, no tengo problema. El chiste es que todo esto lo que tienen que generar es generar información oportuna de calidad para que pueda haber participación, haya denuncia y se prevenga y se combata la corrupción, para ver si podemos esas rayitas que vimos al principio, empezarlas a cambiar otra vez y la gente, digamos, vuelva a tener confianza, digamos, en este país, en sus instituciones, y con eso, pues obviamente podamos mejorar no solo la democracia, sino algo que es lo más importante, disminuir los grados altos de desigualdad. Y como dijo alguien, cuentas claras, amistades largas. Si las cuentas son claras, la amistad entre instituciones y entre ciudadanos van a ser amistades buenas y largas y no de desconfianza como hoy las tenemos lamentablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.